chuleta porque me resulta absolutamente imposible resumir todos los riesgos en esta hora. Ya veis que son 140 transparencias que evidentemente no voy a recorrer. Entonces me he hecho una chuleta de los puntos por los que me gustaría ir deteniéndome. Así que, bueno, voy a descomponer este rato en dos partes. En primer lugar, os voy a contar todos los riesgos que existen. Eso me llevará aproximadamente como unos 15, 20 minutos. Y sí me gustaría que fuera un poco de diálogo esta parte porque muchos os he traído el pantallazo del riesgo para que veáis la cantidad de cosas que nos pasan en nuestro día a día. Y en la segunda parte voy a dar una serie de buenas prácticas adaptada a la pyme. Yo entiendo que aquí no hay nadie de una empresa tipo Euskaltel y demás, que entiendo que tiene una infraestructura de seguridad muy fuerte. Lo digo un poco porque, claro, algunos de los tips que voy a dar son muy básicos, pero bueno, cuando he dado este taller en CEBEC, siempre me he dado, bueno, he ido viendo y me he ido dando cuenta que es verdad que había que partir de un punto muy básico, ¿no? Entonces, bueno, me disculpáis si alguna cosa que voy a citar es muy básica. Vale, bueno, pues ¿qué está pasando? Bueno, básicamente está pasando lo que muchos de estos informes y muchas de estas noticias citan. La cantidad de ataques que incluso igual ni os dais cuenta que os ocurren, que es la otra gran paradoja de esta era de la ciberseguridad, son terribles en España. O sea, ya os he dicho, os he traído algunas estadísticas. Somos el país de Europa con mayor número de ciberataques, somos el país de Europa con mayor número de ciberataques inconscientes, es decir, que ni siquiera nos damos cuenta que nos han robado los datos o nos han cifrado archivos, programas y demás. Por lo tanto, vamos, me parece que este taller, que insisto, doy a lo largo del año unas cuantas veces por diferentes puntas del país, de España, pues bueno, yo creo que es muy relevante para mí ante la competitividad que se nos abre. Y luego hay otro problema derivado de esto, que es, tengo un buen amigo que está en un determinado cuerpo y fuerza de seguridad del Estado que me dice que estos días ha habido una migración, evidentemente, del delito al mundo digital. La delincuencia no descansa y estos días se están produciendo unos ataques terriblemente complejos que a mí me ha costado mucho descubrir para preparar la sesión de hoy, porque claro, evidentemente no soy un delincuente, creo, y por lo tanto pues me cuesta a veces entender lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues os voy a básicamente desentrañar toda esa columna que veis ahí a la izquierda de todos los daños que se pueden producir en una empresa y lo voy a hacer con un lenguaje amigable, espero, porque no os oculto que es un lenguaje bastante complejo. Y también presupongo que, bueno, pues de esto conocéis lo justo y necesario. Si no, evidentemente me vais parando, me decís, eso es muy básico, vete más rápido. Bueno, ante este contexto de esos ataques que os citaba anteriormente, hace ya cuando todavía la ministra de Defensa era una señora que se llamaba Dolores de Cospedal, os acordaréis de ella. España fue un país pionero en Europa en aprobar una estrategia de seguridad nacional. Por fortuna, España cuenta con uno de los centros más avanzados y pioneros en el mundo de la ciberseguridad y es verdad que tipificó ya como un riesgo de seguridad nacional la ciberseguridad en el año 2017. Fue, insisto, un país pionero en ello y por ello hay mucho dinero en España para medidas de ciberseguridad. Si vais a la web de la SPRI, que entiendo que será la más cercana a vosotros, vais a ver que hay una partida directamente para temas de ciberseguridad, básicamente porque hay mucho dinero público para protegeros. Básicamente, insisto, por la enorme cantidad de riesgos existentes y insisto también en la poca atención que se le presta a estos temas como regla general, ¿vale? Entonces, bueno, ante esta introducción, pues espero, mi objetivo es solo asustaros, que es lo que voy a tratar de conseguir en los próximos 15, 20 minutos, y luego, evidentemente, protegeros, ¿vale? Pero lo de asustaros es absolutamente deliberado porque creo que es para estar asustado. Y como siempre me apoyo en datos. Este cuadrante es, cuando doy charlas de esto, siempre empiezo con esta imagen, ¿vale? Creo que esto lo entiende cualquier persona porque ya veis que son dos ejes. En el eje de la X tenemos la probabilidad de que ocurra el riesgo y en el eje de la Y tenemos el impacto organizativo que tiene ese riesgo. Bueno, veis aquí en el cuadrante superior, veis que pues, el cambio climático, los temas extremos al nivel climatológico, la pérdida de biodiversidad y tal, bueno, pues ahí ya veis que no estaba el virus en todo esto. Esto es de este año, de 2020, pero fijaros que el siguiente que viene son los ciberataques. Por lo tanto, no sé, me parece que hay tantos síntomas de que esto es muy serio como para que no le prestemos, insisto, más atención, ¿vale?
Por eso hay tanto dinero público en temas de ciberseguridad, es decir, en que podéis pedir una ayuda para haceros un plan de protección, un plan de formación a la gente, porque ahora os voy a contar cómo el mayor riesgo, sin duda alguna, de una empresa son las propias personas, y ahora vais a entender a qué me refiero. Y por lo tanto, pues bueno, yo ya sé que se habla mucho de otras cosas, pero ahí lo veis, esto es del Foro Económico Mundial, os he dejado el enlace sobre esto para que podáis pinchar, ¿vale? Este es, como os he dicho, os he traído el informe del 2020, que está recién publicado, y si leéis este informe de riesgos globales, pues lo dicho, entre las múltiples estadísticas que vais a encontrar ahí, sale esta, ¿vale? Que es para mí la más relevante para lo que hoy nos atañe, que son los ciberataques. Es decir, la cantidad de personas que pueden provocaros daño simplemente invadiendo vuestra infraestructura crítica. Bueno, ante ello, pues es evidente todo este tipo de noticias, que nuevamente, pues yo creo que habréis leído alguna. Es más, el verano pasado, luego os lo contaré, en España hubo un 40% de la población española que fue cuyos datos fueron vendidos. Y seguramente tampoco os disteis cuenta, pero son de esa famosa industria de los brokers de datos, es decir, gente que se dedica a recopilar datos personales de los múltiples sitios en los que estáis y los vende por Internet. ¿Qué pasó? Que uno de esos mayores agregadores de datos que hay en este mundo, uno de los mayores brokers de datos, sufrió un ciberataque. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tienen un ciberataque los que agregan datos personales? Pues el problema todavía se convierte en algo peor, ¿vale? Porque ya están atacando a los que se dedican a protegernos. Entonces, bueno, como veis, esto es un tema muy complejo, y es normal que las mayores empresas de nuestra era pues estén sufriendo ataques, estén sufriendo problemas, e incluso, como veis aquí, pensad que hay una cosa tan fácil como que os roben la contraseña de la cuenta de correo y con eso tiren a toda una empresa, ¿vale? Por eso voy a ir, insisto, hablando poco a poco de los riesgos que entiendo que hay en una empresa. ¿Y por qué se está produciendo este boom de cuestiones? Y ya con esto termino la introducción. Básicamente porque el crimen vive de... Tengo un amigo que es penalista, que siempre dice que el crimen vive de los incentivos. Traducido a un lenguaje de barrio, como sería el mío, eso básicamente viene a decir es que es muy rentable delinquir en Internet, porque el coste es nimio. O sea, yo que soy una persona, yo soy informático, pero por la rama de la informática no me fui por el ámbito de la seguridad. Y aún así me siento medianamente capaz de hacer ciertos delitos digitales. Pues, ¿qué os voy a contar de la gente que en mi rama, en el mundo de la informática, se dedicó y se especializó en el mundo de la seguridad? Es que esa gente es capaz de absolutamente todo. Por lo tanto, el coste es muy bajo y la rentabilidad es altísima. A ver, que ya hay un par de preguntas. Joder, qué rápido. Me alegro de estar preocupándose ya. Muy bien, bien. Como me lo mandan privado, no sé si es porque no quiere que cite su nombre, que por lo tanto lo voy a respetar. Pero una de las personas que me está escuchando dice que tiene un cliente que la semana pasada eh, le cifraron todo su contenido en el ordenador, quiero entender, se lo comprimieron en un punto RAR. Eso del punto RAR, ahora lo vamos a ver, porque yo creo que igual no es un punto RAR, porque si fuera un punto RAR se puede descomprimir, pero creo que es un punto RAR a efectos visibles, pero seguramente lo que esté es cifrado. Ya os voy a hablar de los criptolockers y demás, ¿vale? Y luego introduces un término que es muy interesante, que es la extorsión. Bueno, esto que me está citando una persona, bien, es un RAR cifrado. Eso me cuadra más porque ese es el problema. Una cosa es que con vuestros ojos veáis punto RAR, pero lo más normal es que por detrás no haya un punto RAR, que por detrás haya un archivo cifrado. Un archivo cifrado es que solo el que lo ha expresado en ese código es capaz de volverlo a como estaba en origen. Eso se llaman los rescates, eso es el ransomware. Son programas que lo que se dedican es a cifrar con un código que solo sabe el que lo ha creado, archivos, y evidentemente te pide un rescate, que encima suele estar en bitcoins. Y parece que os estoy hablando de Matrix o de ciencia ficción, pero os prometo que esto en Vizcaya ocurre todos los días centenares de veces, ¿vale? Tengo muchos amigos que piensan que soy aquí un hacker y me mandan, oye, que las fotos de mi boda están cifradas. Digo, pues oye, pues haber hecho un backup, porque te lo he avisado 50 veces, que es un peligro que estés con el ordenador así. Entonces, eso es un ransomware, del que os voy a hablar luego, porque es uno de los ataques que en Vizcaya más se produce, que es: accedo a un ordenador, cifro todo su contenido y luego te pido un rescate para que te lo devuelva en el estado original. Y no hay manera humana de eso devolverlo por tus propios medios. Por eso en Euskadi la gran mayoría de los
rescates son pagados con bitcoins y es, como sabéis, el bitcoin es irrastreable para la Archancha porque, claro, el bitcoin precisamente es la virtud que tiene es que es irrastreable, por resumirlo mucho, que estos son temas técnicamente más complejos. Entonces, y efectivamente, como bien me dice esta persona mientras voy hablando, claro, es que solo se puede recuperar esto pagando, ¿vale? Por eso os digo que es muy barato delinquir en Internet, porque insisto que es tan fácil como cifrarte algo si mantengo comunicaciones contigo y ya está, ¿vale? Entonces, por eso es muy fácil ejecutarlo, es muy fácil hacerlo y sobre todo es muy fácil cuando la infraestructura de una empresa está poco actualizada, ¿vale? El delito en Internet vive muchísimo de la falta de actualización de sistemas. Y eso es una cosa que, evidentemente, las empresas, pues, yo entiendo, que por favor no interpretéis mis comentarios como algo hiriente, pero es normal que no le prestéis atención. Estáis a vender, estáis a trabajar y es normal que decir, joder, tengo Windows y tal, pues sigue funcionando, pues ¿para qué lo voy a actualizar? Bueno, pues el riesgo evidente que tiene eso es que el eslabón más débil de la cadena puede ser un ataque. Entonces, como digo, todo esto está a la orden del día y este es el mapa que os quería mostrar ya para terminar esta introducción. Bienvenidos al país más expuesto de Europa, que es el nuestro. Somos un país muy, muy poco preparado para el cibercrimen porque ni se enseña, ni se forma la gente, ignora muchas medidas de precaución y por lo tanto pues es normal que seamos el país más expuesto. ¿Vale? Así que bueno, ya digo que bienvenidos a esto. Y para terminar esto, bueno, hay 4 motivos por los que la gente es delinque en Internet, ¿vale? Porque, bueno, pues hay hay muchos incentivos humanos, ¿no? Pero hay 4, que es el famoso acrónimo MICE, que es, el primero es el dinero, sin duda alguna, como os digo, hay gente, el otro día han detenido, no sé si lo visteis, pero han detenido a un chaval en Valencia que tenía, no sé si 18 años, había ganado ya más de 3 millones de euros en rescates vía Bitcoin. 18 años, o sea, quiero decir que ganar 3 millones de euros con 18 años, pues evidentemente está al alcance de Iker Muniain, Iñaki Williams y este delincuente, ¿no? O sea, que quiero decir que es un tema muy, muy rentable. El segundo es ideológico. Bueno, ya sabéis que ha habido muchas campañas ideológicas. Esta entiendo que a vosotros os afecta muy poco, por lo tanto me la salto. La tercera es el compromiso. Hay gente que, esto sobre todo, ya sabéis que hay otra tribu urbana que se llama el colectivo Anonymous, que no sé si habéis oído hablar de él, pero lo reviséis por vuestra cuenta porque no he venido aquí a hacer reivindicaciones, pero es un colectivo civil, un movimiento civil que está comprometido con la defensa de los más vulnerables. Eso quiere decir que cuando, no sé, un banco desahucia a una persona por X motivos, salen los medios, Anonymous muchas veces ha tirado la web de ese banco. Por lo tanto, bueno, pues hay cierto compromiso social y por eso también mucho del movimiento hacker está asociado mucho a compromisos civiles, a ideología muy, muy de Unidas Podemos y todo este mundo, ¿no? O sea que, bueno, pues eso nunca lo olvidemos y por eso también, claro, hay empresas que están todavía más expuestas que vosotros. Y luego el cuarto, que es el eterno problema de la humanidad, que es el ego humano. La gente que delinque en Internet, pues es gente con un ego importante. Conozco unos cuantos porque en mi universidad hay un equipo de ciberseguridad muy potente en Europa, no solo en España. Y bueno, pues son gente pues, que tiene sus particularidades porque saben que son singulares. En España, sin duda alguna, los salarios más altos en mi sector son gente de ciberseguridad, son gente que puede estar fácilmente ganando al terminar la carrera 40, 50 mil euros porque hay muy pocos en España preparados para todo esto. ¿Vale? Por lo tanto, ante este escenario, espero, insisto, haberos concienciado con los riesgos que tenéis delante vuestro. Y ahora, dicho esto, me voy concretamente a la taxonomía de riesgos que he preparado para vosotros, ¿vale? Insisto, voy a ir saltando porque no me va a dar tiempo, evidentemente, a recorrer todo. Si queréis, quedamos otro día para ver más detalles, ¿vale? Bueno, voy a descomponer los ataques que entiendo que pueden ocurrir a cualquier pyme de Vizcaya en esta era en la cual el delito digital está a la orden del día. Primero voy a hablar de lo que se llaman los ataques por volumen, que ahora os hablo de qué es eso. Luego voy a hablar de los troyanos de ataques masivos, que son los bots. Estos creo que nos afectan tanto. Yo creo que os afectan mucho más los dos de arriba, el spam y el phishing. Yo creo que son dos términos que tenéis que incorporar en vuestro vocabulario de uso del día a día.
no seguramente con vuestra familia, pero sí en el trabajo. Y el tercero, que también entiendo que no afectan mucho a la pyme de Vizcaya, que son los ataques dirigidos. Estos, si estuviera aquí hablando con, pues cuando estoy con mis amigos de Repsol, Santander, etcétera, etcétera, pues esta gente, pues evidentemente son flanco de estos ataques. Pero claro, también a su vez tienen los mejores expertos en ciberseguridad de España. Entonces, bueno, me voy a centrar más en estos dos porque entiendo que la pyme de Vizcaya es donde más sufre, ¿vale? Bueno, la primera es el spam, el correo basura. Bueno, tenéis que entender, y por favor, como ha hecho antes esta persona, me vais parando cuando diga algo que no entendéis, porque esto ya es entrar directamente al grano. Eh, Aquí hay dos tipos de ataques. El primero es el spam, que es los mensajes basura. Yo creo que la humanidad a estas alturas de nuestra película ya sabe lo que es el correo basura, el correo spam, pero lo que creo que no sabemos es que a un gestor de correo hay que entrenarle que es spam. ¿Qué trato de decir con esto? Voy a abrir mi correo, porque es que si no, no os puedo explicar esto. Me da igual que veáis aquí un poco mi intimidad, porque si no es difícil explicarlo. Voy a abrir mi correo de la universidad. Lo que estáis viendo aquí es un buzón de correo y lo que estáis viendo aquí es el spam. Vale, una cosa que tenéis que hacerle a un correo cuando lo vais a borrar es, imaginaos que yo le digo que, a ver, no quiero borrar algo que no deba, este de aquí. Si yo le quiero decir que este correo es spam, yo le tengo que educar a mi gestor de correo que esto es spam, ¿vale? Entonces es muy importante que cuando os llegue algo no deseado y que le queréis decir que cuando llegue esto sea spam, eso lo movéis a spam. Es decir, le deis aquí a Move to y esto lo etiquetéis como spam. ¿Por qué? Porque el 80-90% de los gestores de correo de nuestra era son lo que se llaman gestores de correo inteligentes, es decir, necesitan aprender de qué es para ti spam. ¿Qué pasa? El otro día salió una estadística que aproximadamente el 80% de la gente no hace un entrenamiento de spam en España. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente la gente no le está entrenando a su correo a ser inteligente. Por lo tanto, spam no es solo lo que vuestro correo diga que es spam. Le tenéis que ayudar a vuestro correo a clasificar spam. Y ahora por eso os he traído varios spams de estos días, además, para que veáis que si esos correos no los movéis a spam, pues vais a tener un problema. Y el segundo es el phishing. El phishing es para mí el mayor desconocido de la sociedad vizcaína. El phishing es básicamente una suplantación de identidad, pero llevada a una institución, por explicarlo, insisto, en palabras de que lo entienda hasta mi madre, que tiene como objetivo obtener vuestros datos, ¿vale? Perdón, que hay una pregunta. Ainhoa, me pregunta Ainhoa, ¿por qué a veces, a pesar de ponerlo como spam, a pesar de bloquear los dominios determinados, no dejan de entrar esos correos? Bueno, el problema, bueno, eso es raro, no es un comportamiento ordinario, o sea que lo que estás haciendo es correcto. Habría que ver el caso. Eso posiblemente sea porque el correo no está interpretando que sea una persona que entre como spam esa persona. Posiblemente sí tenga el dominio bloqueado, posiblemente igual sea una persona con la que tú has venido intercambiando correos y posiblemente sea una persona que otras personas de tu empresa no tengan el mismo comportamiento que tienes tú, Ainhoa, porque tú al final para el gestor de correo eres una persona en un dominio. Entonces, o lo hace toda tu empresa o posiblemente no esté surtiendo efecto que tú sola lo hagas. Salvo que me digas ahora que eres autónoma o que trabajes con otras dos personas que hacen lo mismo, no encuentro otra explicación. Por eso es muy importante que esto lo extendáis a toda la empresa. De hecho, como si mandéis esta presentación a toda vuestra empresa, ¿vale? Porque es importante que esto sea solidario, porque si no pasa lo que me está preguntando Ainhoa, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ejemplos hay aquí? Os voy a poner algunos ejemplos y voy a ir un poco al grano. Perdonad que... sí, claro, es que si no lo hacen otras personas, es que no surte efecto. Por eso veis que yo os lo he explicado con deusto.es, porque yo internamente en la universidad, no sé, he dado de estos cursos centenares, porque es que esto es un tema colectivo, porque si no, no vale para nada que lo hagáis uno solo. Bueno, no vale para nada, quiero decir, vale para hasta un punto. Bien, una persona que me lo voy a mandar en privado, perdona, la persona que me lo envías, si no tienes problema y lo pones para todos, casi mejor, porque creo que es una pregunta muy relevante porque estoy convencido que a otros le pasan. No obstante, por si prefieres mantener tu identidad privada, que estamos en un taller de mantener identidades privadas, reproduzco tu comentario sin reproducir tu identidad. Vale, si no hay problema, vale. Entonces, María Ángeles me pregunta que por qué a veces correos que ella envía le llegan a spam al cliente. Bien, eso es otro problema muy habitual y eso tiene mucho que ver con la pregunta, con el comentario que os hacía antes. Si en este dominio, que es deusto.es,
yo mando correos a personas que en un dominio donde otras personas de Deusto.es se dediquen a mandar basura y chorradas, pues evidentemente para el gestor de correo mi dominio, Deusto.es, entra en la categoría de basura. Por lo tanto, el problema no lo tienes tú, María Ángeles, nuevamente lo tiene toda tu gente que te rodea. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con comportamientos que os pediría, por favor, que dejéis de hacer porque eso es un daño terrible para vuestra empresa, como envío masivo de emails. Es decir, cuando mandáis en copia oculta a todos una nueva oferta comercial que tenéis. Eso yo os invitaría a que lo dejéis de hacer. Y lo hagáis por una vía más limpia. Por ejemplo, montando un webinar que la gente se apunte. Opt-in, que se llama. Es decir, que la gente ceda voluntariamente sus datos. ¿Vale? Porque si no, insisto, vais a ennegrecer el dominio haciendo esos masivos envíos. Otro motivo puede ser que cada vez que mandéis un email a ese dominio nadie le haga caso y por lo tanto el gestor de correo aprende que evidentemente vais camino de ser spam y por lo tanto vais entrenándole para que entienda que es spam. ¿Vale? Como veis, todo el rato se entrena, el modelo aprende con lo que le vais diciendo, lo que vais haciendo. Por lo tanto, no abuséis del envío masivo. Bueno, voy a coger aquí algunos ejemplos de phishing que han salido estos días. Mira, estos dos son como veis, esto los he sacado hoy de la cuenta de la Policía Nacional, ¿vale? Este es del pasado 29 de abril. Este tipo de correos es que es muy difícil saber que no es la seguridad social, ¿eh? O sea, me ha costado a mí entenderlo, insisto. Me imagino que lo estáis viendo bien. Encima, como os he dicho, evidentemente la delincuencia la ética la deja para otra época en su vida y por lo tanto no tiene ningún tipo de escrúpulo en aprovecharse del COVID. Ahí veis que hay un enlace. Yo os diría que como regla general nunca, 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 nunca habréis un enlace, nunca habréis un enlace que tenga que ver con cualquier institución, privada o pública. Es muy raro que una institución os mande algo para que abréis un enlace por email. Por lo tanto, como primera regla general, el phishing ataca esto, que la gente ve el logo de la seguridad social, esto lo ve mi padre y estoy convencido que pincha. De hecho, vamos, mis padres no sé si han tenido ya 3 o 4 problemas de este tipo. Por lo tanto, ahora ya la norma es no abráis nada. El problema que trae eso es que, claro, ahora te abruman a preguntas, pero prefiero eso que lo contrario, ¿vale? Entonces, es muy raro que os llegue algo por email. Y otra cosa que es muy rara es que os pidan descargar algo, ¿vale? Porque ese es el otro gran problema que hay, ¿vale? La descarga o los enlaces. Eso la gran mayoría suelen ser phishing, es decir, quieren obtener vuestros datos, por eso os pide que rellenéis algo, descarguéis algo, porque ahí lo que quieren es obtener vuestros credenciales, ¿vale? Es decir, el phishing lo que busca es que hagáis algo para obtener vuestro correo, vuestras contraseñas, etcétera, etcétera. Y de hecho, bueno, aquí os he dejado algunos pantallazos, todos son iguales, ¿vale? Vale, luego os voy a pasar luego os voy a dar, insisto, soluciones, ¿eh? De momento solo estoy tipificando riesgos. Hay una que os voy a dar que es muy buena porque os permite meter un enlace, por ejemplo, este que veis aquí, ¿vale? Y os va a decir si es malware o no. O sea que luego tranquilos, que como os he dicho al comienzo, os voy a poner primero el universo de problemas y luego os doy el universo de soluciones, ¿vale? Vale, por lo tanto, enlaces, descargas, olvidaros, no lo hagáis nunca, ¿vale? Juegos, avisar a vuestros hijos e hijas, porque últimamente está, evidentemente, con el crecimiento que está experimentando el juego, pues evidentemente la delincuencia está aprovechando mucho este crecimiento exponencial. Y sí, bueno, José Ramón está apuntando una cosa muy interesante que es el tema del idioma. Sí, no suele ser raro que la delincuencia use los traductores automáticos de Google. Por lo tanto, si leéis un poco el correo y veis entre que se le cuela alguna palabra en inglés o que esté mal traducido, la probabilidad de que sea phishing es muy alta, ¿vale? Es decir, que sea un ataque donde se esté buscando la obtención de unos credenciales, ¿vale? Luego, insisto, que os voy a explicar un poco todo esto. Bueno, aquí os he dejado juegos, también que está viendo mucho estos días. Apple lo mismo, o sea, me parece imposible que una empresa os mande un correo sin que vosotros lo hayáis solicitado. Es decir, yo puedo entender que Apple, Twitter y demás os mande un correo si estáis tratando de cambiar la contraseña, pero es muy raro que una empresa os mande un correo donde os diga pincha aquí, pero sin que vosotros hayáis hecho nada. Por lo tanto, nuevamente, eso pinta phishing, ¿vale? Eso pinta que quieren hacer algo. Y aquí veis otro ejemplo, que es uno que suelo poner mucho en los talleres. Otra cosa que suelo hacer
aleatoriamente a veces, es lo que se llama la falacia de la autoridad, ¿no? Bueno, pues una persona como yo, que, bueno, saben que estoy muy concienciada con la seguridad, a veces mando correos a gerentes, directores, directoras de empresas amigas y les mando un enlace y o sea, les redacto un correo y les mando un enlace a un sitio, como este que estáis viendo aquí, ¿vale? ¿Qué os parece este sitio? ¿Dónde creéis que falla? Porque esto es lo que se llama el hacking ético. El hacking ético lo que busca es someter a pruebas de estrés a gente con la que evidentemente lo que buscas es a ver cuán sensibles están. Esta web que estáis viendo aquí es un enlace que mandé a Google Drive, pero tiene un problema, ¿lo veis? Sí, confiando en que veis bien mi pantalla. Efectivamente, bueno, veis, es la URL lo que falla, ¿vale? Normalmente los ataques de phishing se suelen descubrir por la propia URL. Es decir, en típico correo como estos, donde parece que es un email de Apple, y una cosa que hago mucho es ponerme encima del enlace. Es decir, donde pone ahí Verify Now, que parece que es un email que, bueno, pudiera ser en algún momento, lo que hago ahí es le doy a clic derecho. Es decir, imaginaos que aquí yo le doy sobre este enlace y copio este enlace, ¿vale? Entonces, me pondría sobre este enlace y lo abriría en una ventana. O directamente lo metería en un detector de análisis de esa URL. ¿Qué busco con esto? Tratar de ver si esta URL tiene algún problema, porque en este ejemplo que os estaba poniendo en la siguiente transparencia, el problema que tiene es que si veis la URL, primero, no es segura y luego segundo ya veis que la URL es faunapapua.web.id. Es decir, suelen ser dominios que como nadie los mira, la gente normalmente mira esta pantalla, pues evidentemente el delito se aprovecha mucho de esto, ¿vale? Y bueno, aquí os he puesto numerosos ejemplos, insisto, y os pediría que avancemos porque el tiempo pasa y como veis es todo como muy repetitivo y creo que es bueno que lo miréis por vuestra cuenta, pues toda la tipología de delitos que os he traído, ¿vale? Falsas ofertas de empleo. Evidentemente, estos días está habiendo mucho ataque. Insisto, pensad todo el rato en los incentivos del delito. Estos días la gente tiene problemas de salud y de empleo. Pues por eso se han reproducido falsos envíos de ofertas de Mercadona, o sea, de empresas aparentemente serias donde solo hay que pinchar un enlace para que te cifren todo tu ordenador. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos enlaces? Que muchas veces se ejecutan lo que se llaman troyanos, o sea, antes se utilizaba más este término, ahora pues ya mucha gente directamente les llaman bots. Es decir, muchas veces tú cuando te descargas algo, ¿vale? O sea, voy a abrir una carpeta de mi ordenador, ¿vale? Voy a abrir esta carpeta. ¿Vale? Esta que veis aquí, por ejemplo. Vale. Entonces, os pide un determinado email que descarguéis un archivo. ¿Vale? Y atentos porque esto es un tema un poco más complejo. Vale, ¿qué pasa? Imaginaos este que pone aquí, Statement of Health. Esto es un seguro de salud, ¿vale? Y yo imaginaos que me lo he descargado. Parece que es un Word porque normalmente los gestores de archivos no muestran la extensión del archivo, ¿vale? Es decir, que tendríais que ir aquí a opciones, cambiar opciones de carpeta, ¿vale? Y aquí hay un menú ver que normalmente lo tenéis marcado. ¿Veis aquí que pone ocultar las extensiones de archivo de tipo de archivos conocidos? ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces descargáis archivos que están con una extensión que aparentemente es un punto rar, pero es un punto rar punto un archivo que ejecuta un bot que lo que hace es empezar a desarrollar un programa en vuestro propio ordenador. Por lo tanto, normalmente esta opción solemos recomendar dejarla desmarcada. Si yo la desmarco y le doy a aceptar, ¿vale? Vais a ver ahora cómo se refresca en mi pantalla, ahí lo veis. Y veis que lo que hace es, en lugar de ocultar, mostrar la extensión real que tiene ese archivo. Ahora veis que aquí pone .docx, .pdf, ¿vale? Esto es una buena práctica de las que luego os iba a recomendar, que hace que el usuario viera ahí eventualmente el problema de lo que iría a ejecutar. Estoy convencido que el problema que me planteaba antes María Ángeles de una persona que conocía que aparentemente, bueno, de repente le habían cifrado todo su ordenador, había sido un ataque de este tipo. Es decir, había descargado un archivo, no tendría en su gestor de archivos visualizando la extensión del archivo, pensaría que es un archivo normal, le daría doble clic, es decir, lo ejecutaría
Y esos son este tipo de archivos, ¿vale? Archivos que lo que hacen es pues ejecutar una lógica y, bueno, pues volver tarumba al ordenador, porque ese programa lo que hace es cifrar todo el contenido de un ordenador, ¿vale? Y esto, el problema que tiene, esto es lo que le pasó a Telefónica, os recordaréis el famoso WannaCry de, creo que fue mayo del 2018 aproximadamente. Ese fue un ataque así, ¿vale? Donde se colaron en un ordenador, concretamente en un servidor, lo infectaron e infectaron toda la red. Y tuvieron que evacuar todo esto porque iba cifrando ordenador a ordenador, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues mucho cuidado, ¿vale? Y bueno, estos ya ataques más concretos, pues ya me los salto porque estos ya son más concretos de empresas que tienen grandes infraestructuras y demás. Bien, buena pregunta la que hace Erlands. Si descargas un archivo ya estás infectado. No, salvo que sea un autoejecutable. Lo cual tendríais que tener alguna configuración en Windows para que directamente ejecute, ¿vale? Puede pasar que tengáis configurado en Windows que ejecute directamente algo que os descarguéis que sea un .exe. Eso lo suele hacer gente que le llamo yo vago o vaga, pero bueno, puede pasar. Que haya usuarios que en una red lo tengan configurado así. Eso es otra buena práctica que también os la he dejado aquí, que evitéis, que expliquéis a vuestros compañeros y compañeras que por favor no tengan la autoejecución de programas puesta, ¿vale? Vale. Perdonad que sigo avanzando. Contraseñas. Contraseñas, el problema que tenemos, ahora voy a ir a las buenas prácticas ya. Las contraseñas, bueno, aquí os he dejado un listado de las contraseñas más comunes de los últimos años que se conocen. La contraseña más utilizada en España es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y la segunda es contraseña. Bien, ante esa elaboración intelectual que tiene nuestro país, de gente que pone esas contraseñas, evidentemente esto para el ciberdelito es un pasatiempo, ¿vale? Por lo tanto, hay mucha gente que tiene programas que se dedican a deducir. Y aquí os he dejado un decálogo de programas que hay en Internet para solo tenéis que dar un doble clic, ejecutarlos en vuestra propia red de empresa, porque se pone a deducir contraseñas de la gente por fechas de nacimiento, nombre de mascotas, sitios preferidos, nombre de la empresa seguida de un 2, 3. Bueno, esas cosas que son medianamente comunes en muchas empresas, pues, bueno, pues evidentemente son importantes. Keyloggers. Los keyloggers son unos dispositivos que en Euskadi han entrado poco. Son dispositivos que lo que hacen es van guardando todo lo que tecleáis, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues que cada vez que tecleáis una contraseña, lo recogen. Son dispositivos que normalmente se enchufan por USB al ordenador, como este que os he traído. Que no lo estáis viendo porque ahora lo veréis, porque está sobre mi cara, ¿vale? Esto es un keylogger, ¿vale? Es un dispositivo que se conecta por USB, ¿vale? A un ordenador y lo que va recogiendo son todas las teclas que vais presionando. Evidentemente se necesita una persona que tenga un dispositivo físico. Por lo tanto, esto lo tenéis que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando os conectáis os conectáis sobre todo a ordenadores públicos, ¿vale? Porque ha habido muchas veces que la gente se pone en un ordenador de un aeropuerto y se pone directamente a escribir contraseñas, ¿vale? Vale. Bueno, voy a pasar esta parte porque creo que ya más o menos os la he respondido. Voy a hablar ahora del malware, que es un poco esa tipología de programas que os he dicho que suele venir en ataques de phishing, es decir, en esos ataques donde suplantan la identidad de una institución y os dicen, descarga esto, instala esto, deja tus datos aquí. Bueno, todo eso básicamente hay un amplio catálogo de programas que se dedican a, si ejecutáis eso o instaláis eso, lo que vais a hacer es reproducir alguno de estos programas. En Vizcaya, sin dudísima alguna, la palma se la lleva el ransomware, que es el ejemplo que veíamos anteriormente de programas que lo que hacen es cifrar todos los archivos de un ordenador, lo comprimen, por explicarnos, en un formato que solo el que ha desarrollado ese programa tiene para poder descifrarlo y os pide un rescate a cambio. Eso es lo que se llama un ransomware, ¿vale? Y bueno, pues aquí os he dejado algunos de los más conocidos, ¿vale? Últimamente está viendo muchos por móvil. Ahí os he dejado un pantallazo de mi iPhone del otro día, ¿vale? Donde, como veis,
bueno, pues evidentemente la gente sabrá que soy una persona que eh, cojo muchos taxis y demás. Ahí veis que aparentemente me avisaba Waze, una aplicación, que en España no la utilizo, pero en América Latina la utilizo muchísimo, y ponía ahí que me venía a buscar un taxi. Bueno, eso evidentemente es fake y eso lo que buscaba es ejecutar algo sobre mi móvil, porque evidentemente en el móvil últimamente estáis teniendo muchas cosas. Por lo tanto, mucho cuidado con estas cosas también, ¿vale? Vale, entonces, si os parece, voy a pasar ya todo esto porque voy a ir directamente bueno, aquí os he dejado otros ejemplos más, pero insisto que si os parece lo voy a pasar porque esto es interminable. Bueno, os he dejado un enlace que me parece que es muy interesante, porque os puede ayudar mucho en vuestras empresas. Siempre que tengáis dudas de alguna cuestión, de algún enlace o de cualquier cuestión, aquí hay esta oficina, que es la oficina que tiene el Ministerio del Interior para ayudar a las empresas. Aquí tenéis eh, todo lo que un programa que de todas las cosas que os pueden ocurrir y que os puede estar protegiendo constantemente. Concretamente, recomendaría que os instalarais este plugin, ¿vale? Que es un plugin para cualquiera de los dos navegadores de uso masivo, ¿vale? Este es el de Chrome y este es el de Firefox, que lo que hace es, si os lo instaláis, va a ir constantemente mientras vais navegando alertándoos de cosas que os pueden ocurrir, ¿vale? De hecho, lo he desinstalado para esta sesión con vosotros, ¿vale? Y ahora vais a ver cómo aparece ahí, ¿lo veis? ¿Vale? Entonces, este icono, este plugin que he dejado aquí activado, ahí lo veis, ¿vale? Va a estar en todo momento monitorizando qué cosas me pueden ir ocurriendo en mi ordenador, ¿vale? Amenazas, incidentes de ciberseguridad, ordenadores con los que me relaciono que a su vez están infectados, URLs, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, página 55 os he dejado el enlace a un plugin donde entiendo que como vuestro comportamiento pues será muy de internet, pues podéis estar funcionando. No, para Explorer, Josu, no hay muchos plugins porque Explorer, primero, entre que está dejando de ser usado, bueno, salvo que trabajes con la administración pública, que eso da para otro webinar, pero Explorer es un punto bastante vulnerable en muchas cosas de ciberseguridad, precisamente por tu pregunta, ¿vale? Sí, no sé si me habéis oído algún día el comentario, que espero que nadie se ofenda. Nuevamente lo hago para provocar una reflexión de que Internet Explorer es una mala idea en general. Y ese comentario por detrás tiene precisamente esto. Bueno, a ver, el mundo Microsoft en general es históricamente el grandísimo mundo de ciberataques, pero tiene mucho sentido porque, como os he dicho anteriormente, el movimiento de hacking está muy asociado a movimientos de software libre. Evidentemente, todo el software libre es un mundo que choca bastante de lleno con el mundo Microsoft en su amplitud. Entonces, bueno, tiene así como cierto componente ideológico y de entendimiento esto que os detallo. ¿Vale? Bueno, por eso, a ver, por favor, entended mi comentario. Explorer, Edge y cualquier otro navegador de Microsoft no son lo mejor, ¿vale? Pero de verdad, entended el comentario. Este tipo de emails que tiene mucho que ver con estos casos que os comentaba. Por ejemplo, este que veis aquí, el nombre del archivo es actualización.zip, ¿vale? Y aparentemente te lo manda Mastercard. Claro, tú si descargas esto y no tienes activado lo de mostrar las extensiones, esto parece que es un zip, pero lo ejecutas y es un .exe. Por eso, cuidado con los nombres de los ficheros que os mandan por adjuntos, ¿vale? Por eso, mucho cuidado. Este es otro caso, parece que aquí Mastercard me está pidiendo los datos, metéis eso y eso le dais al botón completar y automáticamente, pues, eso. Aquí lo mismo, de esos ejemplos que hay que tener mucho cuidado porque son ataques de phishing donde os están pidiendo supuestamente otros datos, ¿vale? Banco Santander, ¿vale? Estáis viendo aquí, los que seáis clientes del Banco Santander como yo, pues, vamos, esto es terrible porque esta es la pantalla aparentemente de entrar al Banco Santander, no lo es, os he dejado los pantallazos para que veáis que son muy difíciles de detectar. Este es un caso que fue muy notorio en España porque la única diferencia venía en que la URL de bancosantander.es era bank y la O era un 0. Por lo tanto, fijaros qué nivel de sofisticación tenía este ataque. Este también de ING tenía el mismo ataque. Bueno, lo dicho, aquí os he dejado varios ejemplos para concienciaros. Y ahora me voy ya a la parte final. Perdonad la velocidad a la que estoy yendo, pero como os he dicho, prefería primero concienciaros de todos los problemas. Sí, lo del guardado de contraseñas, ahora os lo voy a explicar, José Ramón, porque es una de las cosas que iba a alertar, ¿vale? Primero, las contraseñas. Bueno, una buena práctica con las contraseñas es que no las tengáis que escribir.
¿Por qué es bueno que no las tengáis que escribir? Porque evitáis problemas de keylogger. Eso que os he dicho de programas que están monitorizando qué estáis escribiendo con vuestro teclado. Y diréis, joder, pero si no la escribo, ¿cómo lo hago? Porque estás diciendo que es un peligro que Google Chrome las guarde. Que Google Chrome las guarde quiere decir que cuando yo voy a, pues no sé, voy a mi Facebook, por ejemplo, para que lo veáis ahora, estoy en facebook.com y automáticamente, pues yo he entrado aquí y ya estoy conectado. Bueno, esto es porque lo tengo guardado en las contraseñas que guarda. Vale. Eso es un peligro, como os he dicho anteriormente. Entonces, es mucho mejor que en lugar de guardado o escritas, utilicéis algún gestor de contraseñas, ¿vale? Gestores de contraseñas hay muchos. Aquí os he dejado un listado de varios. Ahora vuelvo para esto para atrás, ¿vale? Aquí os he dejado varios. El que yo utilizo es este que veis aquí, que es Passpack. ¿Vale? Passpack es una cosa como esta, evidentemente me he creado otra cuenta para poder mostraroslo, ¿vale? Passpack es una caja fuerte de contraseñas. ¿Qué hace esto? Que cuando necesitéis una contraseña, imaginaos que yo necesito la contraseña de Facebook, yo esto lo tengo siempre abierto, ya veis que es app.passpack.com, lo tengo siempre abierto y yo cuando necesito una contraseña le doy aquí a copiar. ¿Veis aquí, no? Es decir, yo no tengo que escribir nada, pero esto lo que hace es, me abre una ventanita y me dice, ¿qué quieres copiar? La contraseña. Le doy aquí, ¿vale? Pero yo no estoy ni escribiendo nada, ni estoy guardando nada en Chrome. Simplemente estoy guardando en la memoria de mi ordenador una contraseña que ni siquiera es visible. O sea, si yo hubiera tenido aquí un ciberataque, por ejemplo, de cifrado, es que no podría pasar por ningún tipo de procesos, porque, como veis, simplemente estoy dando a clics. ¿Vale? Por lo tanto, no está accediendo al dato. Por lo tanto, lo que tengo en mi cuenta de Passpack es aquí mis 60, 70 contraseñas, que lo tengo también en el móvil, y cada vez que quiero una contraseña simplemente le doy a copiar. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Pues le dais aquí a nueva contraseña en Passpack, ¿vale? Y aquí escribiríais todo vuestro listado de contraseñas que son guardadas de manera segura aquí. Y además, para acceder a esta caja fuerte, que voy a salir para que lo veáis, ¿vale? Para acceder a esta caja fuerte hace falta dos niveles de seguridad. Primero mi contraseña, ¿vale? Que la voy a escribir para que la veáis. ¿Vale? Le voy a dar a Sign In. Ahí lo veis. Veis que no guardo la contraseña en Chrome, veis que siempre rechazo esas contraseñas. Y lo siguiente que me pide es la packing key. La packing key es una clave maestra, donde esto no lo tengo escrito en ningún sitio. Esto solo lo tengo en mi cerebro. Por eso yo juego mucho con lo que os he dejado en las transparencias aquí. Es decir, juego mucho con frases que no voy a olvidar nunca. Por ejemplo, una frase y me cojo la primera. Una cosa que hago mucho es lo que os pongo aquí. ¿Vale? Contraseñas de 14 caracteres mínimos son lo que se llaman contraseñas robustas y seguras. Y lo que hago es 8 caracteres son comunes a cualquier contraseña que yo tenga, pero luego hay otros 6 caracteres que voy variando según lo que esté guardando. Es decir, me genero una forma de guardar contraseñas maestras que hacen que solo en mi cerebro yo lo tenga. Esto no lo tengo escrito en ningún sitio, ¿vale? Por lo tanto, esto incluso es aplicable, esto de las contraseñas seguras, a cualquier servicio que vosotros tengáis, ¿vale? Es más, si miráis un poco lo que os he dejado aquí escrito, aquí os dejo algunas cosas que yo voy variando entre contraseñas. Por ejemplo, la I mayúscula la suelo sustituir por un 1, pero eso lo dejo en mi cerebro. Insisto que no lo dejo en ningún sitio escrito. Eso solo lo tengo en mi cerebro. ¿Por qué? Porque esto evita que cuando vuestra empresa sufra un eventual ataque de adivinar contraseñas, pues sea fácil, por ejemplo, fechas de nacimiento y demás. ¿Vale? Entonces lo que hago es, esto lo guardo todo en Passpack, ¿vale? Como os decía, y lo que hago es estas contraseñas seguras las guardo en Passpack por primera vez y luego las voy recuperando con la opción de copiar. Sé que es incómodo, pero es que si queréis estar seguros, evidentemente la comodidad es un riesgo en el que tenéis que ceder. Vale. Y bueno, pues aquí os he dejado un poco varios ejemplos. Lo bueno que tiene Passpack es que funciona muy bien en el móvil. Por lo tanto, pues lo que os he dicho también en otros webinars, que bueno, pues lo tendríais directamente integrado entre escritorio y móvil. Y solo voy a terminar esta parte de contraseñas seguras con una tabla, que es esta que veis aquí, ¿vale? Yo tengo, como os decía, bueno,
Josu me pregunta una cosa que me imaginaba que alguien me lo iba a preguntar. Eso lo tiene mucha gente, que es con un archivo en texto plano en Dropbox. El problema, Josu, es si algún día descifran tu contraseña de Dropbox. O sea, esto es otro nivel de seguridad adicional. Porque entran a tu Dropbox y ya te pueden llevar todo, porque seguro que ese archivo además se llama contrasenas.txt o notas.txt o personal.txt. Es decir, que seguro, bueno, perdona, Josu, que tú seguro que eres más hábil, pero ves, no me equivocaba, ¿no? Por eso, en mi caso, ese archivo, que también lo tengo, en mi caso se llama una cosa random, pero encima la voy cambiando cada mes, ¿vale? Porque aunque lo tenga en Passpack, también lo tengo en Drive, ¿vale? Entonces, bueno, cada mes le llamo de una manera diferente. Pues pasos para redactar un documento, o sea, cosas que un ciberdelincuente, cuando eventualmente adivinase mi contraseña de Google, que voy cambiando todos los meses, por cierto, pues eso le añadiría una capa de seguridad adicional, ¿vale? Vale, entonces, como os decía, yo lo que hago es mis contraseñas de 14 caracteres las divido en 8 caracteres de una parte común, 3 de lo que es la categoría de contraseña, por ejemplo, redes sociales, en mi caso es RSO, y la O la sustituyo por un 0, y luego 3 caracteres del sitio web. Es decir, si fuera la contraseña de Facebook, sería RSO y luego FCB, ¿vale? Es decir, me voy generando códigos mnemotécnicos para que solo mi cerebro sepa escribir esa contraseña, ¿vale? Por eso ya veis que añado muchas capas de seguridad a las contraseñas. Yo nunca jamás en mi vida, dedos cruzados, he tenido un problema de seguridad, pero seguramente sea porque soy súper estricto con esto, que sé que es un rollo, pero soy muy estricto básicamente porque yo abro sesiones en un aeropuerto en Singapur, en CEBEC un día, etcétera, etcétera. Es decir, y no tengo dudas de nadie, pero es que es un problema muy importante la seguridad colectiva, ¿vale? Vale, pues esto visto queda, si os parece, echéis un vistazo. Yo os recomendaría borrar las claves del navegador porque eso es incrementar riesgos de seguridad. Ni qué os digo, yo cada vez que me voy de un ordenador público, me voy aquí a configuración, ¿vale? Me voy aquí a configuración del navegador y ahora cuando cargue, aquí abajo del todo, borro los datos de navegación, esto que pone aquí, historial, cookies, caché, todo eso lo borro, porque eso lo que hago es reducir una capa de seguridad adicional, ¿vale? Vale, más cosas. Phishing. De phishing ya os he dicho anteriormente que simplemente es que prestéis mucha atención a las URLs, ¿vale? Aquí os he dejado un patrón de recomendaciones comunes, ¿vale? De cosas que suelen pasar, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en Deusto hemos tenido muchos ataques de desuto.es. Ahora ya tenemos el dominio registrado, pero durante un tiempo no. Google ha tenido ataques con go0google.es, ¿vale? Por lo tanto, aquí veis mucho ojo con estos casos. O Twitter, por ejemplo, ha tenido muchos problemas con TWW, porque parece una W, pero son dos Vs, que no es lo mismo que una W. Visualmente, una persona que preste poca atención, que es la grandísima mayoría de la población vasca, española, europea o portuguesa, me da igual, no presta atención y aquí vería una W. Por lo tanto, mucho cuidado porque muchos ataques de phishing vienen por aquí, ¿vale? Y si queréis comprobar un enlace, que es lo que os he prometido anteriormente, aquí lo tenéis. En la transparencia 97 os he dejado, Norton tiene una herramienta safeweb.norton.com. Entonces, si yo le meto aquí TW, esto de aquí, ¿vale? Ahí vais a ver que le estoy preguntando por un dominio que está deliberadamente manipulado. Entonces, lo que hace esta herramienta es auditarla, ¿vale? No la conoce, por lo tanto, pinta muy mal este dominio, ¿vale? Por lo tanto, otra manera también de que si queréis educar y disciplinar aparte de vuestra organización es que utilicéis herramientas de este tipo que auditan URLs. Por lo tanto, para phishing, como os he dicho antes, os alertaba de los riesgos y ahora os pongo soluciones. Para phishing, esta es una muy buena herramienta, la que está en la transparencia número 92 y 97, ¿vale? Sigo avanzando, me disculpéis nuevamente por la velocidad. Vale, en la transparencia 104 os he dejado una herramienta que es un rollo, pero que nuevamente es muy bueno para empresas que tengáis, por ejemplo, gente que maneje un móvil corporativo. Y si encima lo hacen en la calle, en el día a día, todavía más. Prey es una herramienta que permite manejar todos los dispositivos que estén por la calle, ¿vale? De tal manera que desde esta pantalla, que es un dashboard,
¿vale? Podríais en un momento dado bloquear esos móviles. ¿Qué hace eso? Que si en algún momento, por ejemplo, se ha perdido un móvil, evitaría que si ese móvil acaba en manos de un ciberdelincuente, si tiene un móvil corporativo, pudiera ese ciberdelincuente llegar a acceder a la red de vuestra empresa. Por lo tanto, Prey es una herramienta que bloquea automáticamente todos los equipos de vuestra empresa. Permite hacerlo en remoto, ¿vale? Vale. Eh, Más cosas. En la 112, y ya voy terminando, que ya se me acaba el tiempo, en la 112 os he dejado una herramienta que es un antivirus online, que es Virus Total. Sí, geolocaliza los móviles, sí, totalmente. Sí, ya sé que es invadir la privacidad, pero como os he dicho anteriormente, eh, hay que sacrificar cosas. Por eso también esto del coronavirus me hace gracia cuando la gente quiere aplanar la curva, pero además estar que nadie les espíe. Perfecto, todo no es posible en la vida. Bueno, virustotal.com es otra web que os recomiendo, que os he dejado aquí. Virustotal está en la transparencia 112 y aquí tenéis una herramienta para auditar, por ejemplo, archivos que tengáis dudas. De estos que os he dicho anteriormente de .rar, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros que yo quiero auditar, pues esto, que es un trabajo de un estudiante que me ha mandado hoy, ¿vale? Entonces le voy a subir y ahora va a auditar este documento, ¿vale? Y me va a mostrar aquí a ver qué le ha parecido este documento, ¿vale? Entonces, cada vez que tengáis dudas de un documento, utilizar herramientas como virustotal.com, ¿vale? Porque ahí veis que no ha detectado, ahí veis, todo esto que están saliendo son eh, eh, instrumentos o herramientas que han sido utilizadas para ataques de ransomware. Ya veis que no he encontrado ningún motor de generación de ransomware que existe en el mundo, ¿vale? Por lo tanto, este archivo está libre de todo pecado, ¿vale? Entendiendo por pecado cualquiera de las cosas que os he dicho anteriormente. Vale, y luego nuevamente os dejo aquí una herramienta que es también muy cómoda, que es la 127, que es Hide Me, que, por ejemplo, yo lo utilizo mucho cuando estoy navegando en ordenadores públicos, que es un navegador proxy, de tal manera que yo no dejo rastro en esos sitios que voy visitando. ¿Vale? Esta es una forma de navegar de manera gratuita y con todas las ventajas que tiene una navegación privada, sin dejar datos, rastro y demás. Esto es lo que os he explicado anteriormente. Muchísimo cuidado con CryptoLocker. No sé si conocéis a CryptoLocker, pero igual os suena el término, solo el término, porque es el mayor cifrador de archivos que existe en el mundo. Mucho cuidado con vuestras fotos de boda, de viajes de amantes, cosas que tengáis mucho aprecio sentimental, porque ya sabéis que los ciberdelincuentes tienen mucho aprecio a esas fotografías porque soléis pagar unas altas sumas por esos archivos. Por lo tanto, ya no solo lo llevo al uso de empresa, que evidentemente es el foco de hoy, sino también lo digo por el tema personal, porque muchos de los ataques de CryptoLockers, hay varias webs en Internet que hacen humor de esto, pero hay muchos ataques de CryptoLockers que van a fotos de bodas. De hecho, es tan fácil como entrar a un ordenador y buscar la keyword boda. Claro, porque todos etiquetéis con boda las fotos de ese día tan especial de vuestra vida, o lo que sea, ¿eh? Cada uno le da nombres, pero es como siempre les llamáis igual, pues no os recomiendo keywords como boda, felicidad, disfrutar y estos keywords, porque para CryptoLocker eso es un pasatiempo. CryptoLocker puede ser un ejecutable que descargáis en vuestro ordenador, lo ejecutéis y lo que hace es rastrear carpetas y archivos que tienen estas palabras clave. Feliz, amor, boda, bueno. Miráis esas webs que os he dejado aquí porque van a hablar por sí solas. Y termino, y ya, perdonad, insisto, la velocidad a la que he tenido que ir, pero por fortuna lo dejo muy documentado, porque si no esto era imposible. Tened mucho cuidado porque evidentemente con el crecimiento de estos días del comercio online, evidentemente muchos de los ataques de phishing, muchos de los archivos ejecutables que vienen en emails están apelando a pues compras en Amazon, en bancos y demás. Aquí nuevamente os he dejado algunos ejemplos, ¿vale? De cosas que han llegado, ¿vale? Y sobre todo, tened mucho cuidado cuando metéis vuestros datos del banco porque acordaros de Passpack, porque ahí sí que meter los datos del banco es muy, muy bueno, ¿vale? Estos días está habiendo muchos ataques de keyloggers, es decir, de gente que rastrea la clave de la tarjeta de crédito y demás. Entonces, bueno, tened mucho cuidado y sobre todo tened también cuidado con quién usa vuestro ordenador, quién usa vuestro móvil, porque ahí es muy fácil desplegar ataques. Por lo tanto, que preguntéis a alguien, sea ante la duda, o si no, que utilicéis alguna de las herramientas que os he puesto, porque
sobre todo esos enlaces de esas herramientas que tiene Norton o virustotal.com, son más amplias quizás de lo poco que he visto ahora. Ahí le podéis subir cualquier URL y demás y os va a alertar enseguida. Sí, los blacklist checkers, lo que pone Erlang, nuevamente, pues son de esas cosas que por tiempo no he visto más en detalle, pero lo voy a poner ahora. Si queréis comprobar si vuestro dominio está en una lista negra, que diréis, joder, ¿qué es eso? ¿Otro término? Pues sí, otro término. Solo tenéis que ir a Google, que sabéis que es una herramienta que está de la hostia, ponéis ahí vuestro dominio y ahí vais a saber si vuestro dominio está en una lista negra. Una lista negra es eso que os he alertado, que la desgracia que tenéis es que trabajéis con otros Homo sapiens que hacen muchas cosas. Entonces, con que haya un Homo sapiens en vuestra empresa, no sé, descargando cuestiones que no debe porque en casa no tiene mucho internet, una práctica muy habitual. Nosotros hemos tenido que bloquear la descarga porque tuvimos un problema terrible por una persona que descargaba películas en el puesto de trabajo y claro, eso evidentemente, pues cuando un día te descargas una cosa que no debes y encima ese archivo está cifrado y por lo tanto tal, pues genera problemas y eso hizo que nuestro dominio acabara en una lista negra. Por lo tanto, tened mucho cuidado y chequear de vez en cuando que vuestro dominio no esté en una lista negra. Ahí voy a meter el dominio de mi querida casa. Ahí veis que no estamos en ninguna lista negra, pero os invito a que pongáis vuestro dominio y veáis a ver si salís en todos, ¿vale? En verde. Hay muchos, Avast es uno de los más ampliamente desplegados también por un tema de coste, ¿vale? Avast yo creo que en los últimos años se ha hecho con bastante mercado, entonces yo os diría que, a ver, los antivirus no es tanto el programa lo importante, sino la gente que está detrás del programa, porque un antivirus al final es un conjunto de reglas que buscan gente que quiere haceros daño. Entonces, a mayor comunidad o mayor gente que lo use, mejor para ese antivirus. Por lo tanto, tened mucho cuidado, y esto pasaba mucho hace 15 años cuando era un joven estudiante de informática. En mis tiempos, cuando era un joven estudiante que hacía muchas cosas, como todos hemos hecho, yo me acuerdo de un tiempo que nos dedicábamos a hacer hackinético y, claro, buscábamos gente que tuviera instalados programas muy raros. ¿Qué quiere decir eso? Claro, si tienes un programa que lo utilizan 3 frikis en toda España, pues ese programa evidentemente es muy vulnerable. Por lo tanto, cuando preguntéis por un antivirus, por favor, preguntad cuánta gente lo tiene en España. Por lo tanto, Avast, como veis aquí, lo primero que se define es 435 millones de usuarios en el mundo. Eso es muy buena señal.